Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en este momento Alfredo Muñoz, él es exdirector nacional de rehabilitación social. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Si puede, por favor, quitarle el muting a su micrófono, le agradecería mucho, por favor. Está, eso, ahí sí. Estamos bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista, Gisela. A usted, muchísimas gracias. Para usted y para sus radioescuchas. Gracias. Estos incidentes en la cárcel de Cotopaxi produjeron, además de los datos que acabo de mencionar y que son de última hora, el asesinato de Leandro Norero, un presunto narcotraficante ecuatoriano quien incluso fingió su muerte en Perú para evadir a la justicia de ese país. Cerca de las 20 horas, a las afueras de este centro de rehabilitación, Jorge Flores, que es subdirector del SNAI, confirmó que este tiroteo tuvo lugar pues gracias a disputas entre los grupos delictivos. ¿Usted cree, como conocedor de este manejo de los centros penitenciarios, cree usted que si el motivo de las masacres es siempre el mismo, es decir, la pelea por el control de las cárceles y el contrabando de drogas y de artículos prohibidos también al interior de estos centros, ¿por qué el Estado no ha podido o no ha logrado controlar la seguridad en las cárceles si ya conoce el motivo? Bueno, en primer lugar quiero yo manifestar que de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí se establece claramente que desafortunadamente el Estado ecuatoriano, el poder público, no está bajo el control de los centros de rehabilitación y particularmente de los 5 centros grandes que serían la penitenciaría, la regional de Guayaquil, la de Turi, la de Latacunga y la del Rodeo de Puerto Viejo. Uh-huh. Desafortunadamente, por más que nos manifiestan que las cosas están bajo control, etcétera, lo que estamos viendo permanentemente es que las cosas no son así. Algunos medios de comunicación social e inclusive algunos medios digitales han sacado evidencias de que particularmente en la regional hay un líder de una de las bandas, ¿sí?, que es el que controla la regional. Uh-huh. Y desafortunadamente la policía no ejerce el control. El poder público en términos generales no ejerce el control interno, no el externo, el control interno de los centros. ¿Y eso implica entonces que existiría una... ¿Cree usted que existe realmente la voluntad de las autoridades para ejercer su presencia de control en los centros de rehabilitación social? ¿O con lo que usted me está diciendo quiere decir que no hay ningún interés real? Digamos, el problema tiene que ver más bien con la decisión política del señor presidente que no se la cumple a nivel de los mandos policiales. ¿Por qué? No se la cumple y eso es lo que el presidente tiene que exigirles, ¿sí?, que den razones por qué no se llega a controlar internamente los centros. Porque hay un control externo, es cierto, pero de que siguen entrando armas. Eso quiere decir que sin la ayuda de los mismos guías penitenciarios y de la Policía Nacional no podrían ingresar esos productos adentro. Bien, establezcamos bien las cosas como son. Sí, yo ya lo he dicho en varias ocasiones. La institución que está encargada del control de los filtros de ingreso, tanto de personas cuanto de bienes, ¿sí?, es precisamente la Policía Nacional. Uh-huh. Y es la policía la que de alguna manera no está cumpliendo en forma eficiente su trabajo. Ahora, es también importante destacar que no podemos exigirle a la policía que cumpla eficientemente su tarea de control de ingreso de bienes prohibidos y de personas, entre eso las armas, ¿sí?, si es que el Estado no les da la facilidad de los apoyos tecnológicos que necesita la policía para hacer eficiente ese control. Desde hace aproximadamente cerca de 3 años se viene exigiendo el cambio de los sistemas de filtros
de los arcos de control del ingreso de personas y de los otros filtros para chequear los bienes que ingresan, pero hasta este rato ya van a ser 3 años. El presidente anterior dijo: tienen que entregar el dinero para que se compren los apoyos tecnológicos que se necesiten en los centros. Hasta la fecha no sabemos qué es lo que pasa. El señor presidente actual, a comienzos de este año, ordenó al Ministerio de Finanzas que transfiera $12 millones, ¿sí?, para que se compren esos equipos. Se habla de que va a haber un convenio internacional con Israel, con Gran Bretaña, con Estados Unidos. Desde el punto de vista de los recursos, ¿se transfirieron o no se transfirieron los recursos? Y si es que se transfirieron los recursos por parte del Ministerio de Finanzas, ¿sí?, ¿qué pasa? Que estando en emergencia se demoren cerca de 1 año en hacer las adquisiciones de los equipos que son indispensables para poder ejercer control dentro de los centros. Pero si el presidente acaba de declarar hoy día que no sabía que faltaban carros antimotines, por ejemplo, de la policía, que estaban sin carros, parece también otro tipo de implementos para los militares, que no había. Difícil pensar que la policía tiene los implementos necesarios para poder enfrentar esta lucha, ni en las cárceles ni en las calles. Bueno, precisamente aquí viene el problema. Si es que el presidente da una orden y la orden no se cumple, ¿sí?, pues si el ministro de Finanzas no entrega los fondos, tiene que irse el ministro de Finanzas. Si es que la policía no compra los bienes estando en emergencia, máximo en 60, 90 días, y no los compra, ¿sí?, pues, o sea, tiene que haber cambios. ¿Está fallando entonces el gobierno en depurar a las autoridades de control que son parte de las redes de luchar contra las redes del narcotráfico, el contrabando en el interior de las cárceles y demás? Bueno, lo que tiene que hacerse este rato por parte del señor presidente es exigir que le rindan cuentas. Al presidente le dicen: ya tenemos el plan, ya está el plan, ya estamos haciendo, etcétera, pero ya pues cada cambia. Día en la realidad vemos que eso es mentira. Vemos que eso es falso. ¿Cómo es posible que hace 3 semanas o 15 días en la cárcel regional de Guayaquil uno de los líderes haya hecho una fiesta hasta con fuegos artificiales, con música, en lugares donde la policía no entra? La policía no entra a la regional. Pero ¿usted cree que es lo que acaba de mencionar, esa falta de, esa inacción de la policía para cumplir con las decisiones tomadas por el presidente y que porque no tienen los implementos necesarios o porque realmente toda la policía que está alrededor de las cárceles o que se encarga de ese control no funciona porque hay mucha corrupción? Hay de todo. Hay de todo. Hay muchos oficiales y muchos policías subalternos, ¿sí?, que son que están pegados, digamos, a cumplir conforme a la ley su trabajo, sí, pero de hecho, sí, y esto hay que reconocerlo, sí, de alguna manera, por favor o por temor, en algún momento determinado, ciertos policías pueden quebrarse, sí, y de alguna manera, sí, romper el control o quebrar la seguridad de los centros, sí. Pero Alfredo, aquí no solo le podemos echar la culpa a la policía, porque aquí también tiene responsabilidad los funcionarios del SNAI, sobre todo. Recuerde, o sea, ¿cómo es posible que el SNAI anuncie que retomaron el control de las cárceles y horas después se den detonaciones por parte de los privados de libertad? O sea, de un día al otro. El concepto es el que está equivocado. Ellos dicen: retomamos el control de las cárceles porque simple y llanamente controlaron desde el exterior, sí, la problemática interna. Pero ellos no están adentro de los pabellones, no están adentro de las celdas. No han retomado el control en la regional, no han retomado el control. No pueden decir que tienen el control, pues, pero si el SNAI se encarga de adentro de las cárceles, afuera usted lo ha mencionado, está la policía. Aquí el tema, hay que aclarar la situación. Sí, este momento, conforme el informe de algunos de los funcionarios del SNAI, sí, se está reclutando más personal porque el déficit de guardias penitenciarios es muy grande, por un lado.
por otro lado, ¿sí? Los guardias penitenciarios de este momento no tienen ni siquiera un tolete. Desde hace ya 6 años no tienen ni siquiera un tolete. Todos los implementos no letales que tenían los guardias penitenciarios para enfrentar un amotinamiento, por ejemplo, ¿sí? Los tiene en este momento la policía. Es decir, seguimos teniendo una respuesta estatal que es simplemente reactiva, pero no es preventiva. Es decir, no estamos trabajando en prevenir estos hechos, sino solamente reaccionamos cuando se dan. Bien, verá, el tema es que ya venimos diciendo cerca de 3 años, ¿sí? Tiene que hacerse, ¿sí?, la clasificación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Tiene que, hecha esa clasificación, separar a los internos más violentos, ¿sí?, en centros de máxima seguridad para que no agredan a la mayoría de internos, que son el 80% de los internos que no son violentos ni de alta peligrosidad. Una vez que se haga eso, ¿sí?, y una vez que se identifique perfectamente quiénes son los violentos, quiénes son los jefes de las bandas, quiénes tienen problemas inclusive de traumas psicológicos, una vez que a esa gente usted les separe en lugares adecuados, ese momento va a terminarse el tema de la violencia. Sin embargo, lo que es importante este rato, ¿sí?, es ir a la fase de contención que no la terminan todavía de ejecutar la fuerza pública. Uh-huh. Es decir, ir a efectivamente ejercer el control y la potestad pública dentro de los centros. Pero ¿por qué les es tan difícil esta diversificación de peligrosidad de los internos? ¿Por qué? Usted lo acaba de decir, o sea, lo primero que tienen que hacer es esta división y alejar a aquellos que no son de peligrosidad de los que son peligrosos y generan estos motines, estos desangramientos en las cárceles. El problema, desafortunadamente, es que durante el gobierno de Lenín Moreno se desarmó sobremanera todos los departamentos de diagnóstico y evaluación y de tratamiento de los centros de detención. Ahora se ha puesto a nuevo personal, se ha contratado un poco de personal, no el necesario, falta mucho más por contratarse, pero se ha contratado a profesionales, pero son profesionales sin experiencia. Tienen que ser capacitados para que puedan verdaderamente aplicar los sistemas técnicos, sí, para la determinación del índice de peligrosidad. Eso lo tiene la institución. Eso solamente es cuestión de que organizadamente se capacite a los que están entrando a fortalecer los departamentos de diagnóstico y evaluación y de tratamiento de los centros. Pero eso se tiene que hacer ya, no esperar. Conforme usted dice, no hay que actuar reactivamente nada más. Por ejemplo, este momento nos han hablado de que están haciendo el censo. ¿Dónde empiezan a hacer el censo? ¿Empiezan en la Tacunga? No, empiezan en Tulcán. ¿Dónde es donde más problemas tenemos? Sí, en las 4 o 5. Pero yo calculo, si escucho eso, que empiezan en Tulcán y no en la Tacunga, que es el de mayor peligrosidad, o digamos el que uno de los que más problemas tiene, es porque no tienen el control ahí dentro. Entonces, entrar a hacer el censo no debe ser fácil. Precisamente a eso es a lo que yo voy. El señor presidente en una entrevista dijo, para mí sería muy fácil, ¿sí?, virar la cara hacia otro lado, hacerme el disimulado, ¿sí?, y aquí va a haber paz y tranquilidad. Sí, es decir, que siga la delincuencia, que siga el narcotráfico, yo me hago el que veo para otro lado y aquí bajan los niveles de violencia y bajan los niveles de tensión dentro del país. El presidente dijo, no, yo no estoy para eso, yo no fui elegido para eso, yo tengo que vencer al narcotráfico, tengo que vencer a las bandas organizadas. Bueno, tomemos de la palabra al señor presidente. Señor presidente, ordene, ¿sí?, que los grupos tácticos de la policía, que son de los mejores de América Latina, ¿sí?, tomen el control de los centros de rehabilitación social, traslade a los cabecillas, ¿sí?, hacia La Roca, específicamente a La Roca, ¿sí?, traslade a todos los cabecillas a La Roca en Guayaquil. Y ese momento usted va a tener un cambio sustancial. Para mí, me imagino que debe ser muy vergonzoso hasta cierto punto, ¿sí?, para los grupos tácticos que tenemos en la policía, que son, vuelvo a insistir, de lo mejor de Latinoamérica, ¿sí?,
saber que ellos pueden entrar, hacer un operativo, tomar control de los distintos pabellones, sí, sacar a los sinvergüenzas que son los más violentos y ponerles en la roca. Eso es cuestión de un operativo que puede tomar unos 15 días. Nada más. Esperemos que estas decisiones se tomen en cuenta entonces para finalmente lograr una mejor situación en las cárceles que siempre se rebotan hacia el exterior, hacia las calles de nuestro país. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo. Siempre es un gusto conversar con usted. Espero tenerlo pronto nuevamente aquí a seguir analizando este tema con mejores resultados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, por la invitación. Una muy buena tarde. Gracias.